Mi nombre es Rachel y nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo. Crecí en una familia bastante típica, al menos para nosotros. Mi papá siempre estaba ocupado con su negocio de marcos de ventanas y mi mamá se encargaba de la casa. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Papá no hablaba mucho de su trabajo en casa. Llegaba tarde, le daba a mamá un beso rápido y me preguntaba sobre la escuela. Eso era todo. A mí no me molestaba. Yo era feliz en mi propio pequeño mundo. Recuerdo el día en que todo cambió. Tenía 20 años, acababa de salir de la universidad y trataba de descubrir mi futuro. Escuché a papá hablando por teléfono, sonando tenso. No, absolutamente no. No voy a dejar que tomes el control de mi empresa. He trabajado demasiado para esto, dijo. No debería haber escuchado, pero no pude evitarlo. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que la empresa de papá estaba en problemas. ¿Por qué no había dicho nada esa noche? En la cena, lo observé de cerca. Parecía normal, bromeando con mamá sobre su asado demasiado cocido. Pero noté las líneas de preocupación alrededor de sus ojos y como su sonrisa no llegaba del todo. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía nada de negocios. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el sustento de mi familia se venía abajo. Al día siguiente, investigué un poco. No fue difícil averiguar quién intentaba apoderarse de la empresa de papá, un gran empresario llamado Raymond Joseph. Su oficina estaba cerca de nuestra casa. La recepcionista me miró de manera extraña cuando pedí ver al señor Joseph. ¿Tiene una cita?, preguntó, levantando una ceja. No, pero es importante. Por favor, solo 20 minutos, le supliqué. Debió haberle dado lástima porque, después de una llamada telefónica, me hizo un gesto hacia el elevador. Último piso, dijo. El trayecto en el elevador me pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, estaba frente a frente con el propio Raymond Joseph. Era mayor de lo que esperaba, con cabello plateado y ojos penetrantes. Vaya, vaya, dijo, mirándome de arriba abajo, ¿qué tenemos aquí? Tragué saliva. Señor Joseph, soy Rachel Jackson. Estoy aquí por la empresa de mi padre, Jackson Windows. Sus cejas se alzaron. La hija de Jackson. Esto es inesperado. Entra, hablemos. Lo seguí hasta su oficina, tratando de no distraerme con la vista. Él se sentó detrás de su gran escritorio y me indicó que me sentara. Entonces, señorita Jackson, ¿qué puedo hacer por usted? Respiré hondo. Por favor, no se apodere de la empresa de mi padre. Significa todo para él. Debe haber otra manera. Joseph se recostó, estudiándome. Interesante. Él dijo, tengo una propuesta para usted, señorita Jackson. El señor Joseph continuó, dejaré en paz la empresa de su padre si acepta casarse con mi hijo. Lo miré, pensando que debía haber escuchado mal. Perdón, ¿cómo dijo?, pregunté. Me escuchó bien, dijo, cásese con mi hijo. Ayúdelo a madurar un poco, y la empresa de su padre estará a salvo. Salí de la oficina de Joseph aturdida. ¿Casarme con su hijo? ¿Estaba loco? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no tenía muchas opciones. Era esto o ver cómo el arduo trabajo de mi padre se desmoronaba. Al día siguiente, estaba de vuelta en esa oficina intimidante. Joseph me estaba esperando, con una sonrisa de autosuficiencia en el rostro. Entonces, señorita Jackson, ¿ha tomado una decisión? Respiré hondo. Sí, lo haré. Me casaré con su hijo. Joseph aplaudió satisfecho. Excelente. Permítame presentárselo, ¿de acuerdo? Antes de darme cuenta, me estaban llevando a otra sala y ahí estaba, el hijo de Joseph. Esperaba encontrarme con un empresario serio, pero el hombre que se levantó para saludarme era todo lo contrario. Era alto,
con el cabello oscuro y desordenado y una sonrisa torcida. Hola, dijo, extendiendo la mano, soy Brandon. Tú debes ser Rachel. Le estreché la mano, tratando de no mostrar mi sorpresa. Sí, soy yo. El padre de Brandon aclaró la garganta. Los dejaré para que se conozcan. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, el comportamiento relajado de Brandon cambió. Se pasó la mano por el cabello, luciendo incómodo. Mira, lo siento por esto. Mi papá tiene ideas bastante anticuadas. Me encogí de hombros, tratando de actuar con naturalidad. Está bien. Somos adultos, ¿verdad? Podemos manejarlo. Brandon rió, aunque sonó forzado. Sí, claro. Solo un matrimonio arreglado casual, nada del otro mundo. Pasamos la siguiente hora hablando, y aunque me cueste admitirlo, Brandon era en realidad bastante interesante. Era inteligente y gracioso, aunque parecía un poco irresponsable. Pude entender por qué su padre quería que madurara. Durante las semanas siguientes, Brandon y yo comenzamos a salir, o al menos hacíamos como si lo hiciéramos. Íbamos a cenas, al cine, las cosas típicas. Pero siempre había una incomodidad entre nosotros. Ambos sabíamos que esto no era real, por mucho que intentáramos fingir. 7 meses después de esa reunión en la oficina de Joseph, me encontraba caminando hacia el altar. Mi papá lucía tan orgulloso, tan feliz. No tenía idea del trato que hice para salvar su empresa. Mientras decía mis votos, miré a los ojos de Brandon. No había reprimente amor allí, pero sí una amistad. Y tal vez eso podía ser suficiente. La recepción fue un torbellino de felicitaciones y champaña. En un momento, la madre de Brandon, Emma, me acorraló. Su sonrisa era forzada. Bienvenida a la familia, querida, dijo, con una voz cargada de insinceridad. Espero que hagas feliz a Brandon, añadió. Puse mi mejor sonrisa falsa y respondí, ciertamente lo intentaré, señora Joseph. Cuando nos fuimos para nuestra luna de miel, eché un vistazo a mi suegro. Estaba radiante, claramente complacido consigo mismo. Sentí un destello de ira. Todo esto era solo un juego para él. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron interesantes. Brandon y yo nos acostumbramos a una rutina. Vivíamos en una casa bonita, gracias a la riqueza de su padre. Pero se sentía más como si fuéramos compañeros de cuarto que esposo y esposa. Hice todo lo posible por ser una buena influencia para Brandon, y poco a poco vi cambios en él. Empezó a pasar menos tiempo con sus amigos fiesteros y más en la oficina con su padre. Pude ver el orgullo en los ojos de su padre mientras Brandon empezaba a mostrar un verdadero interés en el negocio. Me hizo sentir que tal vez todo este arreglo no era en vano. La madre de Brandon, en cambio, era diferente. Nunca decía nada abiertamente, pero podía sentir su desaprobación en cada mirada. Fruncía los labios cuando hablaba o me daba cumplidos indirectos como, oh, Rachel, ese vestido es interesante. Muy valiente de tu parte usar algo así. Aprieto los dientes y sonrío. Gracias, señora Joseph. A pesar de los desafíos, me aferré a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, Brandon y yo podríamos llegar a amarnos. Quizás cuando tuviéramos hijos, las cosas cambiarían. Pero la vida tenía otros planes. En un fresco día de otoño, recibimos la noticia. Brandon y yo estábamos sentados en el consultorio del médico, el silencio pesado entre nosotros. Lo siento, dijo el doctor con suavidad, pero las pruebas muestran que usted, señor Joseph, no puede tener hijos. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No habría hijos. La única cosa en la que había contado para acercarnos, para hacer este matrimonio real, ahora era imposible. Esa noche, mientras yacía despierta, pensé en mis propios padres. El negocio de papá había prosperado desde que me casé con Brandon. Incluso había logrado duplicar sus ingresos. Me alegraba por él, de verdad,
pero no podía evitar sentirme un poco perdida. Quería trabajar, tener un propósito más allá de ser la esposa de Brandon. Pero cuando lo mencioné, su respuesta fue rápida y firme: ¿trabajar? ¿Para qué necesitarías trabajar? Tenemos más que suficiente dinero. No se trata del dinero, Brandon. Quiero hacer algo significativo, insistí. Él negó con la cabeza. En nuestro círculo, las esposas no trabajan. Hacen caridad. ¿Por qué no empiezas una fundación o algo así? Y así nació la Fundación Rachel Joseph para niños con cáncer. No era lo que había imaginado para mí misma, pero me dio un propósito. Me entregué a la labor, organizando recaudaciones de fondos, visitando hospitales, haciendo lo que podía para ayudar. A Brandon no parecía importarle mucho mi nueva pasión. De hecho, no parecía interesarse por nada en absoluto. Estos días, Brandon y yo vivíamos vidas separadas bajo el mismo techo. Compartíamos el mismo espacio, pero rara vez nos conectábamos. Pasaron 7 años, y entonces todo volvió a cambiar. El padre de Brandon murió repentinamente de un ataque al corazón. Y, de un día para otro, Brandon fue impulsado al rol de CEO. Intenté apoyarlo, pero podía ver cuánto estaba luchando con sus nuevas responsabilidades durante años. Después, recibimos más malas noticias. Diagnosticaron cáncer a la madre de Brandon. Brandon sugirió trasladarla a un centro de cuidados, diciendo que allí podrían cuidarla mejor, pero su madre se negó. Moriré en mi propia casa, insistió ella. Con el mentón en alto y llena de determinación. Con mi experiencia en la Fundación de Cáncer, tomé las riendas de su cuidado. Contraté enfermeras, organicé tratamientos y pasé horas a su lado. Para mi sorpresa, la actitud de Emma hacia mí comenzó a suavizarse. Un día, mientras ajustaba sus almohadas, ella tomó mi mano y dijo suavemente: «Eres una buena mujer, Rachel. Lamento no haberlo visto antes». Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. «Gracias, señora Joseph», respondí. Habían pasado años desde que Brandon asumió el control de la empresa de su padre. Desearía poder decir que las cosas mejoraron, pero no fue así. El comportamiento de Brandon se volvió cada vez más impredecible. Bebía más, llegaba a casa a horas extrañas y me gritaba por las cosas más insignificantes. Un día, recibí una llamada de la asistente de Brandon. «Señora Joseph, lamento molestarla, pero el señor Joseph no ha venido a la oficina en días». «¿Todo está bien?». Cuando Brandon finalmente llegó a casa esa noche, con olor a alcohol, lo confronté. «Brandon, ¿qué está pasando? Tu asistente llamó. ¿No has ido a trabajar?». Él rió amargamente. «¿Trabajo? ¿Para qué? La empresa se va a pique de todas formas. El querido papá me dejó un barco que se hunde y no pude mantenerlo a flote». No podía creer lo que estaba escuchando. Todos esos años de trabajo duro, desperdiciados. Y Brandon parecía casi aliviado, desesperado por salvar algo. Me comuniqué con mi padre, a pesar de que estaba semiretirado. Aceptó ayudar y le ofreció a Brandon un puesto como su adjunto, con la esperanza de guiarlo de regreso al éxito. Pero el corazón de Brandon no estaba en ello. Llegaba tarde, se iba temprano y hacía lo mínimo indispensable. Observé impotente cómo las ventas de la empresa de mi padre comenzaban a declinar. Sabía que tenía que hablar seriamente con Brandon. Una noche, después de que había bebido, como era habitual, me acerqué a él. «Brandon, tenemos que hablar sobre el trabajo. Apenas apareces. Y la empresa de mi padre está sufriendo por tu culpa». El rostro de Brandon se torció de ira. «Ah, así que ahora es mi culpa», espetó. «Nunca quise esto, Rebecca, nada de esto». «¿De qué estás hablando?», pregunté, confundida, mientras él soltaba una risa amarga y desagradable. «Esta vida, este matrimonio. Solo estoy esperando a que mamá muera para vender su casa y largarme de aquí». Lo miré, horrorizada.
¿Cómo puedes decir eso? ¿Tu madre está muriendo y todo lo que te importa es su dinero? No te hagas la santa, replicó furioso. Ambos sabemos que este matrimonio es una farsa. Estás tan ansiosa de salir de esto como yo. Asqueada, me di la vuelta para salir de la habitación. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con la madre de Brandon. La expresión en su rostro me dijo que había escuchado todo. Por un momento, simplemente nos miramos. Luego, en silencio, ella extendió la mano y apretó la mía. En ese gesto, sentí su gratitud, su comprensión y su tristeza. El día que recibí la llamada sobre el accidente de avión de mis padres, mi mundo se hizo añicos. Mamá y papá se habían ido en un instante. Su pequeño avión a South Beach, que debía ser una segunda luna de miel, se convirtió en su último viaje. Necesitaba apoyo, alguien en quien apoyarme. Pero Brandon estaba en ninguna parte. Ni siquiera se molestó en presentarse al funeral. Mientras veía cómo los ataúdes de mis padres descendían al suelo, me sentí más sola que nunca. Después del funeral, mi dolor se transformó en ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo pudo abandonarme cuando más lo necesitaba? Impulsada por esta nueva furia, me dirigí a la empresa de papá. Nuestra empresa ahora, supongo. La escena que me recibió al entrar en la antigua oficina de papá hizo que mi sangre hirviera. Ahí estaba Brandon, recostado en la silla de papá como si fuera dueño del lugar, dando órdenes como si fuera algún héroe conquistador. Brandon, dije, con la voz tensa de una ira apenas contenida. Necesitamos hablar. Él levantó la vista, molesto. ¿Qué es ahora, Rebecca? ¿No ves que estoy ocupado? Escupí las palabras. ¿No estuviste demasiado ocupado como para venir al funeral de mis padres? Brandon puso los ojos en blanco. Oh, ahí vamos otra vez con la moralina. ¿Sabes qué, Rebecca? Siempre quejándote, siempre presionando. Bueno, ya me harté de eso y me harté de ti. Lo miré, atónita. Luego vi algo cambiar en sus ojos, una expresión fría y calculadora reemplazó la ira. ¿Sabes, Rebecca? Dijo, con la voz súbitamente calmada. Esta empresa vale unos $500 millones, ¿y sabes qué? Como director adjunto, ahora es toda mía. Mi corazón se desplomó. ¿De qué estás hablando? Él se recostó en la silla de papá con una sonrisa de suficiencia. Soy el director adjunto. Tengo todas las contraseñas, acceso a todas las cuentas. Ahora estoy a cargo, y no puedes hacer nada al respecto. No puedes hacer esto, dije, con la voz temblando. Ya llevaste la empresa de tu padre a la ruina. No voy a permitir que hagas lo mismo con el legado de mi padre, dije. Brandon solo se rió, un sonido frío y áspero. Oh, no voy a arruinarla. Voy a venderla pedazo a pedazo y luego viviré como un rey. Antes de que pudiera detenerlo, se volvió hacia la computadora. Observé con horror cómo transfería una gran suma de la cuenta de la empresa a su cuenta personal. Ahí está, dijo, volviéndose hacia mí, eso debería mantenerme cómodo por un tiempo. Entonces, como si esto fuera solo una pequeña molestia, sacó un montón de papeles de un cajón de su escritorio. Los lanzó hacia mí con despreocupación. Ah, y aquí tienes, los papeles de divorcio. Creo que es hora de que terminemos con esta farsa, ¿no crees? Atrapé los papeles instintivamente, con la mente dando vueltas. Esto no podía estar sucediendo. Era demasiado, demasiado rápido. Mis padres se habían ido, mi matrimonio había terminado y la empresa de mi padre estaba siendo robada justo delante de mis ojos. Salí de la oficina en un estado de desconcierto, aferrando los papeles del divorcio. Pero, a medida que caminaba, algo dentro de mí cambió. Había pasado años cediendo a la voluntad de Brandon y a las manipulaciones de su padre. Ya no más. Era hora de luchar. Con una determinación renovada, me dirigí directamente a la oficina del abogado de mi padre.
El señor Andrew había sido amigo y confidente de papá durante años. Si alguien podía ayudarme, era él. Rachel, dijo el señor Andrew, levantándose para saludarme cuando entré a su oficina. Lamento mucho lo de tus padres. ¿Cómo te estás sintiendo? Me dejé caer en la silla frente a él, dejando que los eventos del día fluyeran de mí como un torrente. El señor Andrew escuchó pacientemente, su expresión volviéndose más seria a medida que hablaba. Cuando terminé, se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa en sus labios. Rachel, creo que es hora de que comparta algo contigo. El testamento de tu padre hizo algunos cambios justo antes, antes del accidente. A medida que leía el testamento, sentí cómo se me quitaba un gran peso de encima. La empresa era mía, toda mía. Papá me la había dejado a mí, no a Brandon. Pero había más. El señor Andrew levantó la vista de los papeles, con un brillo en sus ojos. Hay algo más que debes saber. Tu padre despidió a Brandon unas semanas antes de su muerte. Lo echó sin rodeos. No pude evitar reír, una risa genuina, la primera en lo que me parecían años. Así que todas esas órdenes que Brandon había estado dando eran completamente insignificantes. El señor Andrew asintió. Luego sacó un sobre. Hay una cosa más, una carta de tu padre. Con manos temblorosas, lo abrí. La escritura familiar de papá se difuminaba a medida que las lágrimas llenaban mis ojos. Mi querida Rachel, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Lamento haber tenido que dejarte así, pero espero haberte dejado lo necesario para construir la vida que mereces. La empresa es tuya ahora. Y, Rachel, es hora de dejar ir a Brandon. Has dado suficiente a ese matrimonio. Es momento de vivir para ti misma. Te amo, querida. Hazme sentir orgulloso. Levanté la vista hacia el señor Andrew, secándome los ojos. ¿Tienes una pluma? Sin decir una palabra, él me pasó una. Firmé los papeles de divorcio que Brandon me había dado, sintiéndome más ligera con cada trazo de la pluma. ¿Puedes encargarte de presentarlos?, le pregunté mientras se los devolvía. Quiero que esto se haga lo antes posible. El señor Andrew asintió, considerado hecho. Cuando salí de su oficina, me sentí libre por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, tenía el control de mi propia vida. Sin Brandon ni los Joseph manipulándome. Por impulso, saqué mi teléfono y llamé a Brenda, mi mejor amiga de la Fundación de Caridad. Brenda, soy Rachel, ¿quieres encontrarte para un café? Tengo noticias. Una hora después, estábamos sentadas en nuestra cafetería favorita, lattes en mano. Entonces, dijo Brenda, mirándome con curiosidad, ¿cuáles son las grandes noticias? Tomé una respiración profunda y le conté todo. Brandon, la empresa, el divorcio. Brenda me escuchó, sus ojos ensanchándose con cada palabra. Cuando terminé, extendió su mano y me la apretó con fuerza. Amiga, estás libre. Y ahora tú eres la jefa. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. No sé, Brenda, ¿realmente puedo dirigir una empresa? Me miró con seriedad. ¿Estás bromeando, Rachel? Has dirigido esa fundación de caridad como toda una profesional durante años. Eres inteligente, organizada y, además, realmente te importan las personas. Vas a ser un aseo increíble. Después de hablar con Brenda, me sentí llena de energía. Era hora de enfrentar la realidad de ir a recoger mis cosas de la casa de Brandon. Nunca la había considerado mi hogar, y ahora entendía por qué. Al llegar, encontré a mi suegra, Emma, en la sala de estar. Se veía cansada por su larga batalla contra el cáncer. Emma, le dije suavemente, estoy aquí para recoger mis cosas. Brandon y yo nos estamos divorciando. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rachel, sé que no siempre he sido amable contigo, pero has sido tan buena conmigo, ¿considerarías llevarme contigo?
Me quedé atónita. ¿Quieres venir conmigo? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Brandon entró furioso, con el rostro rojo de rabia. Tú, gritó, señalándome. ¿Qué demonios hiciste? Las cuentas de la empresa están bloqueadas. No puedo acceder al dinero. Enderecé mi postura y lo miré a los ojos. Ese dinero no es tuyo, Brandon. Nunca lo fue. Ah, y por cierto, mi padre te despidió hace 5 semanas. No tienes ningún derecho sobre la empresa. Ya le informé a seguridad que no te dejen entrar al edificio. La boca de Brandon se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Luego notó que su madre estaba empacando una maleta. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Emma lo miró, su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Me voy con Rachel. Lo siento, Brandon, pero has demostrado que no se puede confiar en ti. El rostro de Brandon se tornó de un rojo aún más profundo. ¿Yo, poco confiable? Todo esto es tu culpa. Me criaste para ser así con tus consentimientos y altas expectativas. Luego se volvió hacia mí, su voz llena de ira. Bien, lárguense, las dos. No necesito a ninguna de ustedes. Sentí una ola de lástima por él. Este hombre enojado y amargado era tan diferente del encantador y responsable con el que alguna vez me casé. Pero no podía dejar que eso cambiara mi decisión. No más. Vamos, Emma, le dije suavemente. Vamos a buscar tus cosas. Mientras empacábamos, Brandon continuó despotricando, lanzando insultos y culpando a todos menos a sí mismo. Pero lo ignoramos, concentrándonos en lo que necesitaba hacerse. El viaje a la casa de mis padres fue silencioso. Emma dormía en el asiento del pasajero, agotada por el estrés del día. Cuando llegamos, sentí un nudo en la garganta. Se sentía extraño estar allí sin mamá y papá. Ya llegamos, dije, despertando suavemente a Emma. La ayudé a entrar y la llevé a la habitación de mis padres. Me pareció lo correcto darle ese espacio. ¿Estás segura?, preguntó Emma, con los ojos abiertos mientras miraba alrededor de la habitación. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Sí, creo que a ellos les habría gustado que fuera así. Mientras ayudaba a Emma a instalarse, sentí una mezcla de emociones, dolor por mis padres, alivio por estar libre de Brandon, incertidumbre sobre el futuro. Pero debajo de todo, había un destello de esperanza. Hacerme cargo de la empresa de papá se sentía como lanzarse a lo profundo de una piscina sin saber nadar. Los primeros meses estuvieron llenos de reuniones, reportes financieros y noches sin dormir. Pero estaba decidida a hacer que funcionara. Contraté a Michael, un brillante consultor de negocios, como mi mano derecha. Pacientemente me guió a través de las complejidades de dirigir una empresa multimillonaria. Tienes buen instinto, Rachel, me decía. Confía en él. Lenta pero seguramente, encontré mi ritmo. 7 meses después, no solo estaba manteniéndome a flote, estaba nadando con fuerza. El rendimiento de la empresa comenzó a mejorar, y sentí una oleada de orgullo, sabiendo que papá habría estado complacido. A través de todo esto, nunca descuidé la Fundación contra el Cáncer. Si acaso, mi trabajo allí se volvió aún más importante para mí. Era un vínculo con mi pasado y una luz para mi futuro. Lamentablemente, la condición de Emma empeoró con el tiempo. Me dediqué a cuidarla, decidida a hacer que sus últimos días fueran lo más cómodos posible. Durante esos 4 años, nos volvimos cercanas, sanando viejas heridas y formando un vínculo que nadie habría imaginado. El día en que falleció, sostuve su mano y le susurré, gracias por todo, Emma. Ella me apretó débilmente la mano, una pequeña sonrisa en su rostro antes de irse en paz. Organizar el funeral fue algo que hice yo sola, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Brandon no se presentó. No me sorprendió, pero aún así me dolió ver hasta qué punto había caído.
Unas semanas después del funeral, recibí una llamada del señor Andrew. Rachel, hay algo que debes ver, ¿puedes venir a mi oficina? Cuando llegué, me quedé atónita al ver a Brandon allí, con una joven rubia aferrada a su brazo. Él me miró con una sonrisa burlona. Vaya, si no es la pequeña Seo. No te preocupes, solo estoy aquí para recoger mi herencia. Mi madre y yo quizás teníamos nuestras diferencias, pero la sangre es más espesa que el agua, ¿no? Contuve la lengua y esperé a que el señor Andrew hablara. El abogado aclaró su garganta y comenzó a leer el testamento. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de satisfacción de Brandon se transformaba en incredulidad y luego en ira. Y así, dejo mi casa y todos mis ahorros a Rachel Jackson, con la estipulación de que el dinero se done a la Fundación contra el Cáncer, a la cual ella apoya con tanta pasión. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras escuchaba. El último acto de bondad de Emma me conmovió profundamente. Brandon, sin embargo, explotó. Esto es una estafa. Ella manipuló a mamá. Es una farsante, una cazafortunas. Arruinó mi vida y ahora me está robando mi herencia. Su novia, visiblemente impactada, se apartó de él. Dijiste que con este dinero estaríamos asegurados de por vida. Me voy. Salió enfurecida, dejando a Brandon balbuceando incrédulo. Al salir de la oficina, oí los gritos de Brandon desvanecerse detrás de mí. Me sentí ligera y libre. El regalo de Emma no era solo sobre el dinero, era una validación. Ella realmente me había visto y me consideraba digna.